hablar de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática y de otras entidades que pueden hacer vegetación a nivel de las válvulas del corazón. Y creo que el martes vamos a hablar sobre las entidades que también pueden producir lesiones a nivel del corazón, del endocardio, pero que son de tipo infeccioso. Hoy vamos a hablar de las que no, de algunas que no son infecciosas y también de la fiebre reumática. Bueno, entonces la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria y sistémica aguda que puede comprometer múltiples tejidos, por eso es sistémica. Tiene una característica que vamos a hablar ahora, que la condiciona como una etiología autoinmune, y generalmente la produce una infección previa, donde hay un compromiso más que todo de la orofaringe por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque compromete a varios tejidos. Entonces, puede comprometer el corazón, que sería, yo diría, que la parte más importante de esta entidad. Puede comprometer el sistema nervioso central, puede comprometer las articulaciones, puede comprometer los tejidos blandos y puede comprometer la piel. Lo típico o lo característico o lo patognomónico para nosotros los patólogos es que esta enfermedad produce unos nódulos que se llaman los cuerpos de Aschot. Son unos nódulos que son muy pequeñitos, que son microscópicos, que miden entre 1 y 2 milímetros. Estos cuerpos de Aschot aparecen más que todo a nivel del corazón, pero en los otros tejidos tienen procesos inflamatorios que se pueden asimilar o se pueden sugerir que son muy parecidos a estos cuerpos de Aschot. Fíjense que el nombre fiebre reumática da la apariencia morfológica que fuera una lesión que compromete más las articulaciones, porque si dice fiebre reumática se imagina que compromete más las articulaciones, pero no es así. Entonces, en los libros viejitos, cuando yo estudiaba patología, decía que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Eso significaba que el compromiso más importante de la fiebre reumática era a nivel del corazón. A nivel del corazón produce un proceso inflamatorio que compromete todas las capas del corazón. Entonces compromete el endocardio, compromete el miocardio, compromete el miocardio, y también llega a producir compromiso del pericardio, produciendo una pericarditis de tipo serofibrinosa. Entonces, esta pericarditis de tipo serofibrinosa es una complicación que aparece por un proceso inflamatorio que compromete tanto el epicardio como el pericardio, y se produce un derrame o un exudado que es de tipo seroso y fibrinoso, que por eso se llama pericarditis de tipo serofibrinosa. En los libros viejitos, y yo siempre hablo de los libros viejitos porque pues, uno aprendió mucho en esa época, porque eran muy morfológicos, decían que este tipo de pericarditis recordaba el pan con mantequilla.
Era como si ustedes juntaran dos panes con mantequilla y los separaban y más o menos daba esa apariencia. Nosotros tratamos de asemejar todas las comidas porque es muy fácil de recordar. ¿Ya? Bueno, los nódulos de Aschoff, como les dije anteriormente, aparecen en el corazón a nivel del endocardio, tanto en el endocardio valvular como en el endocardio no valvular, aparece en el miocardio y aparece en el pericardio. Inclusive los nódulos de Aschoff se pueden llegar a extender hasta la aorta proximal, comprometiendo la apendicitis de la aorta proximal. Entonces, como les dije anteriormente, miden entre 1 y 2 milímetros, o sea que para poderlos ver hay que verlos en el microscopio. O sea, no se pueden ver macroscópicamente. ¿De qué te habla? ¿De qué te hablan los nódulos de Aschoff? Te hablan de que la enfermedad está activa, ¿de acuerdo? De eso es lo que te habla, que es una enfermedad activa y que es aguda. De eso te hablan los nódulos de Aschoff. ¿De qué están compuestos los nódulos de Aschoff? En un principio, cuando comienza la enfermedad, o comienza el proceso inflamatorio en el corazón, hay un edema del intersticio donde se va a formar el nódulo, y también hay una degeneración del colágeno, y ese fragmentico o ese fragmento microscópico con degeneración del colágeno se reconoce con el nombre de degeneración fibrinoide. Después de las 4 semanas, esa degeneración fibrinoide comienzan a llegar células inflamatorias. ¿Y que llegan ahí? Llegan linfocitos, llegan plasmocitos y llegan unos histocitos especiales, que son unos histocitos que son muy grandes, que cuando uno los corta tienen una forma como de oruga y se conocen con el nombre de macrófago de Aguizo. Entonces, ese proceso inflamatorio con la formación de esas células que están en ese sitio se reconoce como el cambio proliferativo o la etapa proliferativa de los nódulos de Aschoff. Y eso dura aproximadamente hasta la 12ª semana. Después de la 12ª semana comienza el proceso de cicatrización del nódulo de Aschoff. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, en el corazón lo que vamos a tener es una pancarditis, vamos a tener los cuerpos de Aschoff, vamos a tener una pericarditis serofibrinosa y algo importante, que así como se compromete el endocardio mural, también se va a comprometer el endocardio valvular. ¿De acuerdo? Entonces, se comprometen todas las válvulas, se van a comprometer todas las válvulas, pero las válvulas que más se comprometen son las del lado izquierdo del corazón, y en su frecuencia las válvulas más comprometidas van a ser la válvula mitral y la válvula aórtica. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estas válvulas? Entonces, primero van a llegar los cuerpos de Aschoff y las células inflamatorias a ese sitio, ¿de acuerdo? Y las válvulas comienzan a engrosarse y pierden su textura normal, y se comienzan a engrosar y se vuelven como opacas. Y algo que es importante, en ese momento comienzan a haber unas vegetaciones que son como unas alberjitas pequeñitas que comienzan a aparecer en el borde libre de las válvulas. Y esas vegetaciones, a nivel de la válvula mitral, van a aparecer sobre la cara auricular, y en la válvula
aórtica aparecen sobre la carga ventricular y miden aproximadamente entre 1 y 2 milímetros. ¿Ya? Luego, pues, muy probablemente en este momento hay poca o escasa alteración funcional en el corazón. Entonces, esto es lo que estamos hablando, es de la etapa aguda de la fiebre reumática. En cuanto a la patogenia, es una reacción de hipersensibilidad inducida por el estreptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces, se llaman estreptococos porque son, ustedes no han dado todavía micro, ¿verdad? Okay. Entonces, se llaman estreptococos porque son bacterias que tienen forma de coquitos, o sea, redonditas, y van en fila india, como ustedes lo ven acá. Tiene su cápsula y tiene su membrana celular también. Y algo muy importante para nosotros los patólogos y también para los bacteriólogos y para todo ese tipo de personas que se sientan en el microscopio, es que cuando uno hace una coloración que se llama coloración de Gram, si la han oído nombrar, es Gram positivo. Entonces eso nos ayuda. Otra cosa que es importante es que este tipo de bacterias no son comensales normales de la nasofaringe, ya, entonces, ni de la orofaringe. Entonces, cuando llegan a ese sitio, se consideran patógenas y producen enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce? Bueno, cuando llegan los estreptococos a la orofaringe, producen una faringoamigdalitis. Entonces son esas famosas faringoamigdalitis que ustedes ven cuando revisan las gargantas, que tienen esas placas grandotas y que van acompañadas de fiebre, de malestar, y que cuando hacen los anticuerpos en sangre salen los ácidos positivos, las antiestreptolicinas, las antiestreptolialuronidasas, salen positivas, y cuando les hacen el frotis y les hacen el cultivo da positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿De acuerdo? Entonces es una faringoamigdalitis producida por el estreptococo. Una cosa importante que quiero que sepan es que ustedes, la faringoamigdalitis con o sin tratamiento se cura. Eso significa que si ustedes les da faringoamigdalitis por estreptococo y les da fiebre y les da malestar y ustedes toman Doris y no toman antibióticos o no toman nada o hacen cargas que les da a la abuela o les da quien les quiera, pues la enfermedad cura con o sin antibióticos. Pero el problema de esta enfermedad son las complicaciones, y la complicación de la enfermedad es la fiebre reumática. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Entonces, la fiebre reumática se produce porque hay una respuesta cruzada entre las proteínas de la bacteria y algunos antígenos de los tejidos del organismo. Entonces esos antígenos van a estar en el corazón, van a estar en el cerebro, en la piel, en esos sitios, por eso es que se llama enfermedad, que es una enfermedad de tipo sistémico. Entonces, algo que es importante saber es que los síntomas o las alteraciones ocurren generalmente, o sea, la enfermedad reumática se presenta más o menos entre 2 a 3 semanas después del proceso de la faringoamigdalitis. Hay algunos libros que ponen entre 10 días y 6 semanas, pero generalmente es entre 2 y 3 semanas las complicaciones de la fiebre reumática. Otra cosa que también es bueno saberla es que no todas las personas que hacen faringoamigdalitis de tipo estreptocócico hacen una fiebre reumática. Solamente el 3% de las personas que hacen faringoamigdalitis hacen la fiebre reumática. Otra cosa que también es importante saber es que por eso mismo se cree que existe una susceptibilidad genética para hacer la fiebre reumática, porque no todo el mundo la hace. Es mucho más frecuente en niños, sí, generalmente entre los 5 y los 15 años, y es ligeramente más frecuente en las mujeres. Otra cosa que también es importante saber es que es una enfermedad de países subdesarrollados
y es un termómetro de pobreza, porque es en los sitios de hacinamiento donde existe la transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la enfermedad? Entonces, una, la poliartritis migratoria de las articulaciones. Entonces, es un compromiso más que todo de las articulaciones grandes. O sea, se compromete las articulaciones de la cadera, de la rodilla, de los tobillos, de los codos, siempre son articulaciones grandes. Y lo importante es que cura una articulación y se compromete la otra articulación. Entonces, por eso es que se llama poliartritis de tipo migratorio. ¿Qué le pasa a la articulación? Generalmente se produce un proceso inflamatorio a nivel de la sinovial y hay un ligero exudado a nivel de las articulaciones, ¿ya? Y por eso se produce la artritis en este tipo de pacientes. La carditis, que ya hablamos, creímos que era una pancarditis, que era el compromiso de las válvulas del corazón, del endocardio, del miocardio, del pericardio, inclusive con pericarditis. Los nódulos subcutáneos. Entonces, a nivel de los tejidos blandos, sobre los tendones y sobre el periósteo, aparecen unas formaciones globulares pequeñas que miden más o menos entre 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Y también vamos a encontrar en esos nódulos un proceso inflamatorio también asociado a la fiebre reumática, muy similar a los nódulos de Aschot que se puede encontrar con linfocitos, plasmocitos, pero generalmente no vamos a encontrar macrófagos de anillo. Otra cosa que se puede presentar es el compromiso de la piel, que se llama eritema marginado de la piel. Entonces, ¿por qué se llama eritema marginado? Porque se producen unas lesiones que son elevadas sobre la piel. Y estas lesiones sobreelevadas de la piel van a tener un centro blanquecino, que ustedes lo ven aquí, y en la periferia van a encontrar un centro rojizo, eritematoso, levantado. Por eso que se llama eritema marginado de la piel. Y aparece una última entidad que también es conocida como una de las complicaciones importantes de la fiebre reumática, que se llama la corea de Sirhan. Entonces, la corea, cuando uno habla de corea, habla de movimientos irregulares, no funcionales, involuntarios, que no tienen ningún fin, y se llamaba corea en esa época porque corea significa como baile, como danzar, entonces por eso se llamaba en esa época corea. Cuando se presenta la corea de Sirhan, lo más frecuente es que sea que no se presente en una sola región del cuerpo, sino que sea generalizada. Pero en el 20% de los casos, estos movimientos pueden ser localizados, por ejemplo, en un solo miembro, por ejemplo, en el miembro superior. La corea se presenta generalmente como o asociada a anticuerpos, y estos anticuerpos que se presentan van exactamente contra las neuronas de los núcleos de la base del cerebro. Van contra las neuronas de los núcleos de la base del cerebro, y por eso se presenta la enfermedad. Otra cosa que es importante decirle es que esta enfermedad, esta corea, generalmente se produce como una complicación tardía de la fiebre reumática. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente se puede presentar entre 6 semanas después del episodio de los demás episodios de la fiebre reumática, o inclusive hasta 6 meses después de haberse presentado la fiebre reumática. ¿Qué significa eso? Que se puede presentar como algo aislado y que la persona que está haciendo el diagnóstico
siempre tiene que tenerlo en cuenta que cuando un niño presenta movimientos coriformes, lo más importante es pensar siempre en la fiebre ronda. ¿De acuerdo? Más me acuerdo. Otra cosa de la corea es que generalmente es una enfermedad autolimitada. Eso significa que muchas veces la enfermedad, después de pasado un tiempo, que puede ser más de 6 meses, desaparecen estos movimientos. ¿Con qué se tratan los movimientos? Generalmente con drogas para movimientos anormales. Hay neurólogos que trabajan solamente en los movimientos anormales y ellos se encargan de manejar este tipo de pacientes. Que si pueden quedar secuelas, pues hay algunos libros que dicen que sí pueden quedar secuelas, pero es muy raro que queden secuelas. Que si se pueden morir de una corea de sida, yo jamás he hecho una autopsia asociada a corea de sida y no me acuerdo que nadie me haya dicho que haya hecho una corea asociada a corea de sida. ¿Qué otra cosa? Que se puede asociar también a trastornos neuropsiquiátricos, sí, se puede asociar a trastornos neuropsiquiátricos. Entonces pueden presentar trastornos del sueño, pueden tener trastornos agresivos, antisociales, sí se puede presentar. Bueno, entonces como les dije anteriormente, lo más frecuente es que esta enfermedad sea autolimitada, ¿ya? Y muchas veces no va a dejar ningún tipo de secuela. Otra cosa que sí puedo decirles es que cuando la enfermedad repite, porque la fiebre reumática se puede presentar otros episodios si no es tratada o si no es tratada bien, se pueden presentar otros episodios y la persona presentó entre sus complicaciones corea de sida, puede volver a presentar, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también se me iba olvidando, porque también me acuerdo, es que las mujeres que durante el parto, cuando están embarazadas o cuando toman anticonceptivos, la enfermedad se puede volver a presentar o tiene una mayor presentación en este tipo de enfermedades. Bueno. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de fiebre reumática? Otra cosa importante, o sea, siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales de las diferentes coreas. Y en niños hay una lista grande para hacer los diagnósticos diferenciales, que inclusive se incluyen las enfermedades autoinmunes como en grupos. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática se necesitan 2 manifestaciones mayores de las que hemos hablado anteriormente, o una mayor y 2 menores, pero siempre con el antecedente del proceso infeccioso asociado a la infección por el estreptococo enteromolítico del tipo A. ¿Cuáles son los criterios menores que no les conté? Los criterios menores son la fiebre, los dolores en articulaciones y los estudios en sangre o los cultivos. Los estudios en sangre son los anticuerpos contra el estreptococo, o sea, el astro, la antistreptomicina, la antistreptodialuminoasa, y los cultivos positivos para el estreptococo. Bueno, resulta que pasa la enfermedad aguda y entonces pues quedan las secuelas de la fiebre reumática. Y las secuelas las vamos a encontrar más que todo a nivel del corazón. Entonces, este proceso inflamatorio que habíamos hablado anteriormente, que ocurría a nivel de la válvula del corazón, con el engrosamiento y con la aparición de las lesiones a nivel de las válvulas, termina organizándose. O sea, la inflamación aguda se termina organizándose y se produce neovascularización y se produce fibrosis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Vamos a encontrar unas válvulas muy gruesas, donde van a estar fusionadas los bordes libres de las válvulas, van a estar fusionados, y muchas veces, por ejemplo, en la válvula mitral,
vamos a tener acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas también. Las vamos a encontrar engrosadas y retraídas. Entonces, este es un ejemplo de válvulas engrosadas, fusionadas. Entonces vamos a encontrar deformidad valvular crónica, una valvulopatía fibrosa deformante con sus secuelas y con sus cambios y sus características clínicas. Pues, con las características clínicas, pues la insuficiencia o la estenosis, dependiendo del compromiso de la válvula. Fibrosis, neovascularización y algo importante, como ya no es un proceso agudo, no vamos a tener puertos de Astreoff en este tipo de pacientes. Entonces, fíjense, todas estas son ejemplos de valvulopatías asociadas a fiebre reumática. Entonces, ustedes se dan cuenta que los bordes libres se encuentran fusionados y la válvula se encuentra engrosada. Nosotros los patólogos a este tipo de válvula la llamamos boca de pescado o hemorragia, porque tiene este tipo de características. Entonces las válvulas vamos a encontrar completamente deformadas y engrosadas, inclusive podemos encontrarlas con calcificaciones también. Entonces lo más frecuente es el compromiso de la válvula mitral. Pero también podemos encontrar compromiso de la válvula mitral y de la válvula aorta. Bueno, entonces un paciente cuando tiene fiebre reumática va a estar vulnerable siempre a otros nuevos episodios de fiebre reumática. ¿Y quiénes son los que van a estar vulnerables? Pues los tejidos. Los tejidos van a estar vulnerables a los procesos o a los nuevos procesos de fiebre reumática. Y cada vez que se reactive la enfermedad, va a tener iguales manifestaciones a cada crisis. O sea, que si tuvo una carditis o si tuvo una embolia de sirena, generalmente los nuevos episodios van a ser iguales a las manifestaciones en cada una de las crisis. O sea que va a haber, si hay una carditis, va a haber un daño acumulativo de un proceso que se va montando sobre otro proceso y se va dañando la válvula del corazón. Este tipo de pacientes, ya, pues al producirse estenosis de las válvulas, puede producir hipertrofia y dilataciones del corazón, y esto pues lógicamente va a favorecer a la formación de trombos y a la formación de émbolos, y una válvula que está dañada es predispuesta a que sobre esa válvula dañada se monte un proceso inflamatorio, que es lo que vamos a ver el lunes, y ese proceso inflamatorio que se monta sobre la válvula generalmente es bacteriano y se le conoce con el nombre de endocarditis de tipo infecciosa. La fiebre reumática fulminante es muy rara, o sea, los libros la describen, porque yo no he visto ninguna, los libros la describen en menos del 1% de los casos de fiebre reumática. Entonces, la clínica pues va a depender de las válvulas que están afectadas. Los soplos también van a depender de las válvulas y del compromiso de las válvulas. Puede haber hipertrofia y dilatación del corazón, puede haber arritmias, tromboembolismos y endocarditis infecciosa. Entonces, ¿cómo se trata la fiebre reumática? Entonces, la fiebre reumática se trata muy fácil, se trata con penicilina. Entonces, la penicilina más usada es la penicilina de tipo benzatínica. La penicilina de tipo benzatínica se utiliza generalmente cada 21 días o cada mes, y este tipo de pacientes van a recibir profilaxis durante mucho tiempo para la fiebre reumática. O sea, eso no quiere decir que se van a poner una sola ampolla de fiebre de penicilina benzatínica y en el tratamiento. O sea, ¿cuánto tiempo van a estar en tratamiento?
pues eso siempre está en controversia. Algunos dicen que 5 años, otros dicen que más tiempo, pero este tipo de pacientes siempre van a estar en tratamiento con el fin de evitar que se presenten nuevas crisis de fiebre reumática. ¿Qué pasa en las personas mayores que generalmente ya fueron maltratadas para una fiebre reumática y terminaron presentando la fiebre reumática crónica? Entonces, ese tipo de pacientes que presentaron esa fiebre reumática crónica durante mucho tiempo terminan en reemplazos valvulares, ¿ya? La gran mayoría de ellos, cuando se puede, si son aptos para reemplazo valvulares, ¿de acuerdo? Entonces, el pronóstico depende de la valvulopatía deformante, de si hacen o no hacen insuficiencia cardíaca, las arritmias, qué tipo de fibrilaciones, qué tipo de arritmias pueden tener, si hacen tromboembolismo y endocarditis infecciosa. Bueno, ¿alguna pregunta de la fiebre reumática? ¿No? Bueno, vamos a hablar de otras dos entidades que se asocian también a las formaciones de vegetaciones sobre el corazón. Estas dos entidades se caracterizan porque las vegetaciones son estériles. Cuando hablo de estériles significa que no tienen ¿qué? Microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas se llama la endocarditis trombótica no bacteriana, que también recibe el nombre de endocarditis terminal, o que recibe el nombre de endocarditis marasmática, ¿ya? ¿Por qué reciben esos nombres? Porque se ve mucho en cáncer, ¿de acuerdo? ¿Por qué recibe ese nombre? Porque se ven pacientes tuberculosos terminales, se ven pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, por eso recibe ese nombre también. Entonces se caracteriza por el depósito de pequeñas masas trombóticas que están constituidas generalmente por material de fibrina, por leucocitos y por plaquetas, ¿ya? Pero no tienen bacterias, ¿de acuerdo? Y generalmente van a aparecer sobre todo a nivel de las válvulas del lado izquierdo del corazón, en el sitio más frecuente de presentación. Aparecen sobre el borde libre de las válvulas, como lo ven ahí en la foto, generalmente. Y otra cosa importante, que es importante de esta entidad, es que como las vegetaciones que aparecen sobre las válvulas del corazón no son estériles, no producen una respuesta inflamatoria en ese sitio, y como no se produce una respuesta inflamatoria, la válvula no se va a ulcerar y la válvula no se va a dañar. Entonces, ¿cuál es la complicación? Es que se forma un trombito más grande en ese sitio y se despegue y viaje y termine impactando en el cerebro o impactando en el riñón o en el vaso o en alguna extremidad y produzca un infarto, ¿ya? Esta es otra de las entidades que se llama la endocarditis de Lehmann-Sachs. Esta entidad también es estéril, las vegetaciones que se forman, pero es una entidad que está asociada a enfermedades de tipo autoinmune. Yo creo que lo más frecuente es el lupus, pero también está asociada a la esclerosis sistémica y también a la púrpura trombótica. Y entonces, en ese orden de ideas, están asociadas a anticuerpos. Y esos anticuerpos llegan y producen reacciones inflamatorias sobre la válvula y producen daño de la válvula con engrosamiento de la válvula. Y hay que distinguirla siempre, ¿ya?,
de la fiebre reumática. Y se distinguen generalmente porque estas no tienen cuerpos lácteos. Y además los pacientes pues no van a tener, los pacientes de fiebre reumática no tienen, generalmente son niños y la gran no deben tener grupos ni nada de enfermedades autoinmunes. Estas válvulas, estas vegetaciones pueden aparecer tanto en ambas caras de la válvula, a diferencia de las otras vegetaciones, y pueden aparecer tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del corazón. Bueno, por último vamos a hablar de esta enfermedad que se llama la enfermedad carcinoide cardíaca. Entonces la enfermedad carcinoide cardíaca está asociada a un tipo de tumor que se llama los tumores de tipo neuroendocrinos. Y estos tumores neuroendocrinos son frecuentes en muchos sitios de los tejidos del organismo, pero los sitios más frecuentes de los tumores neuroendocrinos son a nivel del tracto gastrointestinal, o sea, pueden aparecer en el estómago, pueden aparecer en el colon, en el duodeno, pero también hay otros órganos donde los he visto con muchísima frecuencia, por ejemplo a nivel de los pulmones también pueden aparecer. Yo creo que lo vieron con Jaramillo también. Se caracterizan porque producen sustancias activas o bioactivas, y estas sustancias bioactivas van a actuar en el corazón y van a producir una enfermedad carcinoide cardíaca. Entonces lo importante para que se produzca la enfermedad es que estos tumores produzcan muchas metástasis y esas metástasis comprometan el hígado. O sea, el hígado tiene la capacidad de degradar estas sustancias bioactivas, pero cuando son tantas las metástasis no las puede degradar y llegan al corazón. O sea, el compromiso del corazón, en este caso, es en el corazón derecho y no en el corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque las sustancias bioactivas, cuando pasan por la circulación pulmonar, se degradan. Entonces vamos a encontrar más que todo el compromiso a nivel del corazón del lado derecho. ¿Y qué se produce? Generalmente se producen unas placas, que son unas placas por depósitos de material colágeno y de tipo sacáridos en ese sitio, y que van a comprometer las válvulas del corazón. Entonces pueden comprometer la válvula tricúspide o la válvula pulmonar. Entonces pueden producir insuficiencia y también pueden producir estenosis. ¿De acuerdo? Entonces estas son las sustancias que producen serotonina, calcitrina, bradicinina, histamina. No se sabe si es una de ellas o todas ellas las que terminan produciendo los cambios a nivel del corazón. Bueno, y por último, las válvulas cardíacas o protésicas. Entonces, para recordarle que hay dos tipos de válvulas que utilizan los médicos o los cirujanos cardiovasculares. Unas son las válvulas mecánicas y las otras son las válvulas biológicas. Las válvulas mecánicas son las más, se utilizan con bastante. Una cosa que quiero contarles también es que cuando hacen reemplazo de las válvulas, la que se hace es el reemplazo de la aorta, la válvula aorta, generalmente, y cuando hay daño de la válvula mitral, lo que hacen es reparar la válvula mitral. ¿De acuerdo? Bueno, las válvulas mecánicas se utilizan con más frecuencia. Son los dispositivos o los que son a base de carbono, y generalmente son de color carbono negro oscuro y tienen un mecanismo de cierre y de abertura que pueden producir destrucción de los glóbulos rojos, y por eso es que estos pacientes pueden tener anemia. Y otra cosa que es importante es que estos pacientes siempre tienen que estar anticoagulados para evitar trombosis y para producir y evitar trastornos también de otro tipo de alteración, de hemorragia. Bueno, otra cosa que les iba a comentar, que las válvulas biológicas, las que más se utilizan es bovinos, porcinos y las humanas.
Las válvulas humanas se sacan generalmente de los cadáveres. O sea, los cadáveres que mueren en forma violenta, la gran mayoría de ellos, o que hacen muerte cerebral y llegan a los hospitales. Bueno, cuando una persona se muere y llega de pronto al Instituto Nacional de Medicina Legal, lo único que sirve para que lo utilicemos como prótesis nosotros son las válvulas del corazón, las córneas y los huesos largos. Los demás no sirven para nada, ¿de acuerdo? Es lo único que nosotros rescatamos de las personas que pueda servir para algo. Los huesos van a llegar a algo que se llama, los retiramos y llegan a un sitio que se llama banco de huesos. Antes, hace como unos 30 años, el banco de huesos existía aquí en la Universidad Javeriana, en el Hospital San Ignacio. En el corredor que va hacia patología, en el lado izquierdo, estaba el banco de huesos donde está el sobre. Pero por alguna razón que no se pelearon y se fueron de acá y se fueron cerca de la Santa Fe. Pero de todos modos, cuando uno retira un hueso, ese hueso llega a esos bancos de huesos y allá pues sufre una cantidad de procedimientos y termina convirtiéndose como en un polvo. Y ese polvo generalmente lo utilizan para injertos, por ejemplo, operan a un niño de osteosarcoma y utilizan ese polvo como injerto, lo utilizan los odontólogos, lo utilizan mucha gente, ¿ya? Las válvulas del corazón también hacen lo mismo, llegan a un sitio de banco de corazón, le retiran todo el corazón y el corazón se lo lleva y allá le retiran las válvulas y esas válvulas son las que vamos a utilizar después de la prótesis. Y las córneas también van a un banco óseo. Cuando una persona muere en un hospital y tiene muerte cerebral, ahí sí sirven los pulmones, sirven los riñones, sirven todas las cosas diferentes. Pero las personas que fallecen y no están en muerte cerebral y que terminan en medicina legal, lo único que sirve es eso. Las válvulas que son protésicas y que son a base de carbono duran mucho más tiempo que las otras. Eso sí es claro. ¿Cuáles son las complicaciones de las personas que le ponen prótesis? Que hagan procesos inflamatorios, ¿ya? Y se les infecten las válvulas del corazón y hagan endocarditis bacteriana. Es bastante. Se puede ver con alguna frecuencia. Otra complicación es que a veces cuando hacen las cirugías, en los sitios donde colocan las válvulas se pueden haber dehiscencia de suturas y se pueden romper y terminan en taponamiento cardíaco. Yo conozco varias autopsias acá de taponamiento cardíaco asociadas a cirugías a complicaciones de cirugías valvulares. ¿Alguna pregunta de todo lo que dije? ¿Todo claro? Muchas gracias.